Mito número 8. Las Biblias protestantes poseen una traducción acomodada y tendenciosa. Esto no es cierto. Y hasta me atrevería a afirmar que las traducciones protestantes de la Biblia al español son de superior calidad literaria y fidelidad al texto mayoritario que las propias Biblias católicas. Y más aún, una de las primeras Biblias católicas en español fue la traducida por Monseñor Félix Torres Amat en 1884, desde el texto de la Vulgata Latina de Jerónimo. Pues esta versión católica posee un sorprendente grado tendencioso de ideas procatólicas por demás evidentes, incluso frente a otras versiones católicas en los innumerables agregados de puño del mismo Torres Amat. Sirva el presente ejemplo como botón de muestra. El primero desde la versión Biblia de Jerusalén católica y el segundo de la mencionada versión española de Monseñor Torres Amat. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Efesios 2, 8, 10, Biblia de Jerusalén. Porque de pura gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no viene de vosotros siendo que es un don de Dios. Tampoco en virtud de vuestras obras anteriores, puramente naturales, para que nadie pueda gloriarse. Por cuanto somos hechura suya en la gracia, como lo fuimos en la naturaleza, criados en Jesús Cristo para obras buenas, preparadas por Dios desde la eternidad para que nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria. Efesios 2, 8, 10, la Sagrada Biblia, Monseñor Torres Amat. La única versión de la Biblia en español cuya traducción es tan corrupta que ni siquiera merece llamarse Biblia es la de los Testigos de Jehová, denominada Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Del resto, la mayoría, en mayor o menor medida, son útiles para comprender el sentido correcto de la revelación de Dios. Y las traducciones protestantes Reina Valera en primer lugar, lejos de poder ser consideradas corruptas o acomodadas, me atrevo incluso a decir que están muy por delante de las traducciones católicas en cuanto a fidelidad y confiabilidad textual. No es necesario el mencionar la exclusión de los 7 libros apócrifos de las Biblias católicas, tema tratado oportunamente en estudios independientes y específicos. Mito número 9. El protestante usa solo la fe, desprecia las buenas obras. Por supuesto que no es cierto. Lo que el cristiano evangélico cree es que sus buenas obras son consecuencia de la salvación recibida a causa de su nuevo nacimiento espiritual en Cristo, y no un medio para merecer dicha salvación. Por eso jamás despreciaría el buen obrar, pues este, ni más ni menos, es el testimonio fáctico de su nueva identidad como hijo de Dios. Dicho de otra manera, para el cristiano evangélico sus buenas obras tienen un significado especialmente importante, pues es testimonio del cumplimiento de la palabra de Dios respecto a lo que dispuso de antemano, para que sus hijos practicaran. Efesios 2, 10. Lo que el cristiano evangélico no hace es darle a las buenas obras valor de moneda de pago por la salvación eterna. Mito número 10. El protestante evangélico no cree en la Virgen María. ¿Cómo no creer en alguien que la misma Biblia nombra, menciona, expone? Por supuesto que el cristiano evangélico cree en la Virgen María, pero no lo hace con las prerrogativas con que la adorna la fe católica romana, sino que lo hace en función a lo que la palabra de Dios revela a una joven virgen hebrea, temerosa de Dios y obediente a sus designios, dichosa y bienaventurada como ninguna, elegida por Dios mismo para encarnar humanamente a su unigénito Hijo Jesucristo. Lo que el cristiano evangélico no cree, son los adicionales místicos sobrenaturales que le adjudica la teología católica, ajenos a la Sagrada Escritura. Mito número 11. El protestante evangélico no ama a la Virgen María. Esta es una calumnia grave, además de extremadamente tendenciosa. Quien tal cosa afirme, o bien está inmerso en el más profundo desconocimiento, o bien solo pretende tomar ventaja de una mentira infame, con tal de plantar en la gente un profundo sentimiento de desconfianza y odio hacia quienes así, supuestamente, obren. Nada más lejos de la realidad que suponer que el cristiano no ama a la Virgen María, esposa de José y madre de Jesús. Partiendo de la simplísima base de que no existe el menor motivo para no hacerlo, y muchos para guardarle amor fraternal, conforme a lo registrado en la Escritura. En este punto es por demás necesario aclarar que el cristiano evangélico reconoce una diferencia abismal entre la bienaventurada Virgen hebrea María y la semidiosa honrada por la Iglesia Católica Apostólica Romana denominada Santísima Virgen. Catecismo 975. Inmaculada sin pecado.
Catecismo 4 y 490. Reina del Universo. Catecismo 966. Madre de Dios. Catecismo 971. Trono de la Sabiduría. Catecismo 721. Abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Catecismo 969. Madre de la Iglesia. Catecismo 975 y 963. Fuente de santidad y perfección de la Iglesia. Catecismo 829. Esperanza del mundo, etc. Tenga el católico por seguro que el cristiano evangélico, al igual que los discípulos y varones de Dios de las Sagradas Escrituras, no aman a este ídolo. Reconozco que estas palabras pueden ser duras para el católico amante de la Santísima Virgen, y especialmente a él le digo que lejos de mis intenciones el menospreciar su fe y sus creencias. No obstante, las cosas que pueden influir directamente en el destino eterno de nuestra alma deben ser dichas con claridad, para que puedan ser evaluadas y sopesadas por aquellas personas que, abandonando sus prejuicios, busquen sinceramente agradar a Dios, siéndole obedientes conforme a su palabra revelada. Mito número 12. El protestante evangélico no cree en los santos. La respuesta es similar a la ofrecida en el mito 10. El cristiano evangélico sí cree en los santos, ya que la palabra santo significa apartado para Dios, y ya en la Biblia encontramos mención de muchos de ellos. De modo tal que todos los hijos e hijas de Dios Juan 1, 11, 13 son santos. Lo que el cristiano evangélico no cree es en santos especiales o nombrados por una jerarquía humana, resultado de su particular evaluación, y que, además, podamos o debamos depositar en ellos o ellas nuestra fe en anhelos espirituales sobrenaturales. El cristiano evangélico reconoce a muchas personas que han sido ejemplos en su vida de fe, algunas con tal fidelidad que fue causa incluso de su martirio. No obstante, la fe y esperanza del cristiano está puesta solo en Jesucristo, el cual jamás enseña, o siquiera insinúa, que podamos o debamos acudir a él a través de mediadores o mediadoras. Mito número 13. El protestante evangélico odia las imágenes, pero tiene fotos de sus familiares. Solo alguien que no entiende lo que se le está diciendo puede considerar de utilidad esgrimir el argumento que acabo de reproducir. Quien lo hace se sustenta en que Éxodo 20:4 está dividido en dos partes: 1. No te harás imagen. 2. No te inclinarás a ella. Considerando lícito el truncar al medio la idea completa del versículo 20:4, con lo cual, entonces, el mandamiento prohibiría el hecho simple de hacer cualquier imagen, incluso un garabato. Por supuesto, esto no es así. El mandamiento prohíbe hacerse imágenes con el claro propósito de inclinarse a ellas para rendirle culto, cosa que, por cierto, nadie hace con la foto de su familiar. Argumentar lo de la foto del familiar en la billetera es el más claro síntoma de carencia de un argumento serio y fundamentado con el cual responder a la diáfana palabra de Dios en Éxodo 20:4. Además, por si hace falta aclararlo, el cristiano evangélico no odia las imágenes, sino al pecado de idolatría en el que pueden caer quienes depositen su fe en ellas o en quienes ellas representan.